Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. And to true it all, remember 24. Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 31. Esa cosita es realmente única. Robin, que trabajaba en la panadería, se apoyó en el mostrador mientras estaba de turno, mirando el televisor que colgaba en la esquina. ¡Qué aburrido! Ojalá pasara algo divertido. Robin se relamió los labios. Eran casi las 9 y prácticamente no quedaban clientes, saldría del trabajo justo a las 9. El cielo siempre cuida de la gente aburrida que busca emociones fuertes, y suele darte una dosis doble. Las puertas de la panadería fueron abiertas de golpe por dos figuras. Robin se levantó de su silla al instante, adoptando una postura defensiva, con una expresión algo aturdida al ver a los dos intrusos que habían irrumpido en el local. «Robin, llévanos al piso 11», dijeron Steve y Nancy al unísono. En ese momento, la pareja se parecía muchísimo, sus expresiones eran idénticas y sus rostros estaban cubiertos de sudor. ¿Qué pasó? Robin se calmó, y con su ágil lengua escupió la pajita con la que había estado jugando en su boca. «Bip bip». Antes de que Nancy pudiera reaccionar, sonó la bocina de un coche afuera. Los tres estiraron el cuello para mirar y vieron un viejo sedán estacionado detrás del coche deportivo de Steve, frente a la panadería. Las ventanillas bajadas dejaron ver los rostros de Joyce y Jonathan. «Bien, hablemos todos juntos». Los cinco se reunieron en el coche de Jonathan. Nancy les resumió todo y luego explicó solemnemente que iban a buscar a Eleven. Si Mike no hubiera ido a buscarla, usarían sus superpoderes para encontrar a Mike y a los demás. La situación era urgente. Justo después de que Nancy terminara de hablar, les dijo a todos que se marcharan de inmediato, pero Joyce los detuvo y compartió sus ideas. Creen que es posible que Hopper y los demás se hayan dirigido al laboratorio. Después de todo, si algo ocurrió en el mundo del revés, el portal está en el laboratorio. Ir directamente allí sería la forma más eficiente de resolver el problema. Todos quedaron atónitos por un momento porque, al reflexionar, era posible. Sin embargo, Nancy dudó. Si bien no podemos descartarlo, ¿y si algunos de ellos no fueron al laboratorio? Entonces, ¿por qué no nos dividimos en dos grupos?, preguntó Joyce, ya adulta, desde una perspectiva más amplia. Jonathan y yo iremos al laboratorio, y ustedes irán a la cabaña a buscar a Eleven. Se miraron y sintieron que tenía sentido. Todos estuvieron de acuerdo y se dirigieron a sus respectivos destinos. 20 minutos después, Richard pasó en bicicleta cerca del laboratorio. Aunque aún se encontraba a 200 o 300 metros de distancia, percibió una extraña sensación de extrañeza en aquellos edificios. Hasta donde alcanzaba la vista, los edificios, iluminados solo por unas pocas luces incandescentes parpadeantes en la oscuridad de la noche, parecían estructuras que flotaban entre la ilusión y la realidad. El aire estaba impregnado del olor a descomposición y polvo. Con solo mirarlos desde lejos, su corazón latía con fuerza y se le erizaba el vello. Este miedo corrosivo era como un vendaval que pasa rozando la máscara de una mujer de boca cortada, o una sombra distorsionada bajo un relámpago. Estaba lleno de un terror desconocido, pero a la vez despertaba una curiosidad fatal en lo más profundo del ser. Algo pudo haber sucedido en el laboratorio. Richard reprimió el impulso de retirarse y sacó en silencio de su mochila un cuchillo de carnicero ligeramente curvado. Lo había comprado a un criador de cerdos en un matadero a las afueras del pueblo. Solo sosteniendo esta herramienta pesada, afilada y poderosa podía encontrar algo de seguridad. Tras aparcar su bicicleta bajo un gran árbol al borde de la carretera, Richard caminó paso a paso hacia el laboratorio. Eran las 8:15 de la mañana de la noche. Los residentes del pueblo que habían estado protestando frente al laboratorio durante el día ya se habían marchado, pero, increíblemente, incluso los guardias de la puerta habían desaparecido. Richard se crujió los nudillos contra el mango del cuchillo y entró con paso firme en el laboratorio, hoja en mano. Al acercarse a la entrada principal, Richard se detuvo un instante.
La sangrienta escena que tenía ante sí era suficiente para satisfacer a un fanático del gore y el terror más acérrimo durante varias comidas. Cadáveres con los ojos bien abiertos yacían tras las puertas de cristal templado del edificio del laboratorio. Sus muertes eran horribles y espantosas, los cuerpos de varias personas colgaban sobre el mostrador de recepción, y las macetas, cuidadosamente arregladas, estaban siendo regadas con la sangre de una extremidad cercenada. En silencio, Richard giró el pomo de la puerta y entró, con cuidado de no pisar la carne y la sangre que yacían en el suelo. En el camino, había cadáveres de personal de seguridad, gente con batas blancas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Estaban por todas partes. Tras caminar un rato, Richard se había insensibilizado milagrosamente. Ya no sentía náuseas, aunque seguía sin querer tocar nada, ni siquiera dejar que una pizca de eso le cayera en los zapatos o la ropa. Los humanos usamos principalmente la vista para distinguir direcciones y observar cosas, pero Richard, que poseía un oído y un olfato sobrehumanos, también usaba el oído y la nariz para calcular a dónde tenía que ir. Los sonidos de criaturas caninas corriendo sobre los suelos de baldosas resonaban en el edificio, sumido en un silencio sepulcral, junto con indescriptibles arrullos y gorgoteos. Todo ello demostraba que una gran horda de Demogorgons acababa de atacar el laboratorio. No había mucho personal armado entre los cadáveres caídos en el laboratorio, por lo que las armas de fuego y la munición que Richard pudo encontrar por el camino eran limitadas. Esto también entraba dentro de las expectativas de Richard. Después de todo, el numeroso contingente armado del laboratorio debería haber ido a capturar a los 11, que representaban un alto riesgo. El portal al mundo del revés parecía haber estado relativamente estable últimamente, sin problemas, así que no era difícil entender por qué el personal del laboratorio, liderado por el Dr. Brennan, había bajado la guardia. Al llegar a la salida de emergencia en el primer piso, la puerta estaba bloqueada por la cabeza de un cadáver. Un sonido más fuerte y nítido, como la respiración de un monstruo, provenía del hueco de la escalera. Richard contuvo la respiración, empujó suavemente la puerta, pasó por encima del cadáver y entró por la salida de emergencia. Luego, con cuidado, volvió a colocar la puerta sobre la cabeza del muerto y descendió sigilosamente al primer sótano. No era necesario revisar los pisos superiores. Cualquier lugar que hubiera estado abierto para que el departamento de policía de Hawkins registrara no contendría áreas no clasificadas. El jefe Hopper también mencionó que no había visto salas de servidores ni lugares similares en las plantas bajas, todos eran laboratorios, salas de equipos y archivos de datos experimentales no clasificados. Al llegar al nivel B1, Richard observó las luces que parpadeaban violentamente sobre su cabeza. Su respiración se volvió aún más cautelosa, pues sabía que se acercaba cada vez más al peligro. Finalmente, al pasar por un pasillo, Richard divisó a un Demogorgón canino devorando a un investigador corpulento. El pie con el que había salido fue rápidamente retirado tras la pared. Ocultó su cuerpo, sin atreverse a asomarse al azar. Detrás de la lona, miró a izquierda y derecha, planeando su ruta de escape, pero pronto se dio cuenta de que la sala de servidores que había venido a buscar al laboratorio estaba a solo unos pasos, siempre y cuando pudiera cruzar el pasillo sin ser visto. Richard pensó con calma, analizando su situación. El laboratorio quedó prácticamente destruido, sin que se hayan encontrado supervivientes. Alrededor de 30 personas perdieron la vida a manos de los monstruos. Obviamente, el número de monstruos que habían asaltado el laboratorio y que ahora deambulaban por su interior no sería mucho menor que 30. Los monstruos del mundo del revés poseían una mente colmena, lo que significa que una vez que un monstruo lo veía, los demás monstruos del laboratorio también se percataban de ello, y él acabaría corriendo la misma suerte que el personal del laboratorio. Los monstruos no eran fáciles de matar. Los objetos de fuego que llevaba consigo debían reservarse para usarlos en el mundo del revés. Si los usaba ahora, sería difícil garantizar su seguridad allí más adelante. Al contemplar el reluciente cuchillo de carnicero que sostenía en la mano, Richard se animó en secreto. Armándose de valor, pasó sigilosamente junto al monstruo, que le daba la espalda mientras disfrutaba de su festín, y llegó silenciosamente al otro lado del pasillo. Soltó un suspiro de alivio con una sonrisa, luego buscó a tientas el pomo de la puerta de la sala de servidores y lo giró. Clic, clic. Richard, maldita sea, ¿de verdad tienen cerraduras de puerta tan avanzadas en un momento como este? Cucú, cucú, gorgoteo, gorgoteo. Después de varios intentos fallidos de girar el pomo de la puerta, el ruido que hizo Richard finalmente atrajo a la curiosa criatura.
Un demogorgón canino lo miró fijamente con su cabeza en forma de capullo, que de repente se dividió en varios pétalos, y comenzó a ladrar salvajemente, salpicando saliva con el sonido. Richard giró la cabeza con rigidez, sintiendo dolor en los dientes. Murmuró, esa cosita parece bastante peculiar, y luego se dio la vuelta y salió corriendo. Chillido. Capítulo 32. Escape. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. En ese momento, Richard se sintió como Jackie Chan, corriendo a toda velocidad por un pasillo cubierto de sangre y cadáveres. De vez en cuando, sus pies resbalaban sobre el plasma grasiento del suelo, mientras que detrás de él había más de una docena de criaturas de otro mundo ansiosas por devorar su cerebro. Rugido. Un monstruo canino saltó repentinamente desde un lateral del pasillo, abriendo su enorme boca con forma de pétalo en un intento de aplastar y devorar la cabeza de Richard. Richard anticipó el ataque, lo esquivó y blandió su cuchillo de carnicero. Aplastar. Richard tenía la sensación de estar cortando tofu. En realidad, el monstruo canino estaba partido limpiamente en dos mitades desiguales desde la cintura. De verdad es tan frágil. Richard no se esperaba que este sabueso demogorgón fuera tan vulnerable. Comparado con las formas humanoides adultas, sus capacidades de defensa y recuperación eran muy inferiores. Aún así, Richard no se atrevería a enfrentarlos de frente de forma temeraria. Incluso si esos monstruos caninos tuvieran capacidades defensivas similares a las de un perro común, si esas bocas de pétalos mordieran a alguien, sería como comer puré de patatas, podrían triturar huesos duros como si fueran patatas fritas. Tras recorrer cientos de metros por los pasillos aparentemente interminables del sótano, Richard finalmente encontró una puerta entreabierta. La atravesó sin dudarlo y la cerró de golpe tras de sí. Estallido. Una patada derribó violentamente la puerta principal de la cabaña suburbana del jefe Hopper. Varios hombres armados, portando armas de fuego, irrumpieron en la casa de madera con precisión táctica. Un gran número de hombres armados del laboratorio rodearon la cabaña. El Dr. Brennan lo siguió al interior, ajustándose las mangas mientras caminaba. A esas alturas, no había rastro de los ocupantes. El Dr. Brennan entró en la habitación que daba directamente a la puerta principal y encontró algunos objetos que solo usaban las chicas. Esto le confirmó que Eleven realmente había vivido allí. ¿Quién vivía aquí? El Dr. Brennan se dio cuenta de que no se trataba de la residencia solitaria de Eleven. También descubrió perfume y ropa usada por un hombre adulto de aspecto robusto. El agente Fraser informó, Hopper. Jim Hopper. Al oír ese nombre tan familiar, el Dr. Brennan no pudo evitar soltar una risita irónica. Con razón insistía tanto en causarme problemas. Así son las cosas. Poco después, la agente federal profesional descubrió rastros que probablemente habían dejado los dos durante su huida. Un grupo de huellas que comenzaban en la puerta principal de la pequeña cabaña, rodeaban la casa hasta la parte trasera y luego se dirigían hacia el norte. A primera vista, hay huellas de al menos 3 niños y un adulto, dijo un agente encargado de investigar las huellas al agente Fraser y al Dr. Brennan tras una cuidadosa observación del terreno. Niños, el Dr. Brennan frunció ligeramente el ceño. Al parecer, sin que él lo supiera, Eleven no solo estaba en contacto con el jefe Hopper, sino también con niños del pueblo. El Dr. Brennan no lo pensó demasiado. Con tantos hombres a su disposición, su seguridad personal estaba garantizada y no temía que le jugaran una mala pasada. Inmediatamente subió a un coche sin mirar atrás y dijo, adelante. Un grupo siga esas huellas, el resto suba a los coches y espere al pie de la colina. El jefe Hopper sentía que la cabeza le iba a estallar porque estaba rodeado de niños. Realmente no sabía cómo Mike y los demás habían encontrado su casa. Este lugar no debería haber sido conocido por más de 5 personas. Seguimos las huellas de las bicicletas desde la base de la colina, explicó Dustin, el niño desdentado de pelo rizado, con una risita y los ojos brillando con un atisbo de orgullo. Bicicletas. Hopper pensó en Richard marchándose en bicicleta e inmediatamente comprendió lo que había sucedido, cubriéndose el rostro con fastidio. Por supuesto, aunque Hopper tenía un fuerte dolor de cabeza por tener que cuidar a los niños en ese momento, estaba muy agradecido por la llegada de Mike y los demás. Precisamente porque los encontraron y les avisaron justo cuando los miembros del laboratorio estaban a punto de rodearlos, pudieron evitar ser rodeados, lo cual de otro modo no habría sido fácil. En ese momento, había 6 personas y 4 bicicletas. Hopper montaba la bicicleta de Mike con Eleven en la parte de atrás, mientras que Mike iba sentado en el asiento trasero de la bicicleta de Lucas.
Si escapaban a través del bosque, el coche de Hopper no era apto para conducir. Bajar la montaña en bicicleta era una opción algo arriesgada, pero más rápida que ir a pie. Mike sujetó a Lucas por la cintura, con la cara pegada a la espalda de Lucas, y le preguntó a Eleven con una sonrisa, ¿estás bien? Eleven se aferró a la cintura de Hopper con ambas manos y negó con la cabeza mirando a Mike. Estoy bien. Si logramos escapar con éxito esta vez, ¿qué te parece si te llevo al cine?, sugirió Mike, con el corazón lleno de una imaginación desbordante. Al oír esto, antes de que Eleven pudiera responder, Hopper le lanzó una mirada fría. Chico, es demasiado pronto para pensar en eso. Un doble sentido. Al enfrentarse al feroz Hopper, Mike se sintió un poco intimidado y bajó la mirada con debilidad. Lucas, sentado en el asiento delantero, estuvo de acuerdo con las palabras de Hopper y añadió, exacto, primero preocupémonos por sobrevivir esta noche. Además, ¿qué sentido tiene llevarla al cine? Deberíamos estar jugando a Dungeons & Dragons juntos. Ya veo la carretera principal, gritó Dustin, interrumpiendo la incómoda conversación. El grupo aceleró el paso y pronto llegó a la carretera principal. Una vez en la carretera, quienes los perseguían en las altas laderas boscosas pudieron divisarlos al instante. Casi 2 segundos después de que Eleven y los demás entraran en la carretera, alguien en la ladera gritó, «Los encontré. Están bajando la montaña por la carretera». El mensaje llegó rápidamente al Dr. Brennan. Sin dudarlo, el Dr. Brennan le ordenó a su conductor, «Alcanzadlos, rápido». El conductor pisó el acelerador a fondo de inmediato, lanzándose a toda velocidad y acortando la distancia que los separaba del grupo de Eleven. 11 miró fríamente a los coches que la perseguían. Armándose de valor, usó su poderosa telequinesis para fijarse en un gran árbol cercano. Las venas de su frente se hincharon, le empezó a sangrar la nariz y un árbol de más de 10 metros de altura fue arrancado de raíz, desplomándose sobre la carretera con un estruendo. Bang, bang, bang. Tomados por sorpresa, los coches disfrazados de una empresa de mantenimiento eléctrico chocaron uno tras otro, aplastando sucesivamente el coche que, por desgracia, había chocado contra el árbol. El Dr. Brennan salió del asiento trasero de uno de los coches y se tambaleó hasta el borde de la carretera, con la cabeza ligeramente sangrando. En lugar de enfadarse por el accidente, el Dr. Brennan se mostró bastante satisfecho, murmurando para sí mismo, poder usar sus habilidades hasta este punto. 11. Te has vuelto más fuerte de nuevo. Tras un momento de alegría, el Dr. Brennan pidió a los demás que no habían muerto en el accidente que apartaran el árbol. Tenían que continuar la persecución. Miró en la dirección en la que Eleven y los demás se habían ido y se hizo una idea aproximada de hacia dónde se dirigirían. Vayamos a nuestra escuela, mañana es fin de semana, así que no habrá nadie allí esta noche, propuso Will, sugiriendo un buen lugar para esconderse temporalmente y descansar. Dustin asintió. No cené lo suficiente esta noche, y sé dónde está escondido un delicioso postre. El jefe Hopper se dio la vuelta y preguntó, ¿hay algún teléfono en la escuela? Por supuesto, hay un teléfono en la oficina, e incluso nuestra escuela puede enviar telegramas, dijo Lucas con seguridad. Entonces, perfecto. El jefe Hopper asintió con satisfacción y les dijo a los niños que aceleraran el paso en bicicleta. En ese instante, un descapotable con 3 personas a bordo pasó a toda velocidad junto a ellos. Al ver un coche tan llamativo en ese momento, los niños comprendieron algo de inmediato. Frenaron lentamente y miraron hacia atrás, solo para descubrir que el superdeportivo rojo también se había detenido en medio de la carretera. Los 3 rostros familiares en el coche los miraban con la mirada perdida. ¿Qué demonios? Jonathan y su madre Joyce finalmente llegaron al laboratorio, solo para descubrir la carnicería. Madre e hijo, que jamás habían visto una escena semejante, casi vomitaron. Aunque no podían estar completamente seguros de que los niños no estuvieran allí, al menos no encontraron las bicicletas de los niños en ningún lugar alrededor del laboratorio, lo que significaba que había una alta probabilidad de que los niños no estuvieran dentro. Joyce se agachó, con la intención de recuperar un arma de un cadáver, pero descubrió que todas las armas que encontraron en los cuerpos tenían los cargadores vacíos y no tenían balas de repuesto. Al ver esto, ella y su hijo Jonathan intercambiaron una mirada, dándose cuenta ambos de que había un intruso en el edificio del laboratorio que se había llevado toda la munición de los cadáveres. Con gran esfuerzo, Joyce finalmente encontró un revólver con balas. Le dio el arma a Jonathan, ella aún conservaba la escopeta que había traído de casa. Jonathan tomó la pistola, con un atisbo de vergüenza en la mirada. En realidad, tras enterarse de la existencia del monstruo,
Había recibido un entrenamiento especial, pero descubrió que se desenvolvía mejor en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando sacó la escopeta del cobertizo familiar, solo acertó una vez de cada 10 disparos a 30 metros, lo que en su momento lo había avergonzado profundamente. Así que, en realidad, no tenía pensado usar la pistola que Joyce le había dado, simplemente pensó en guardar el arma para su madre por el momento. Capítulo 33. El extraño Richard. Bang, 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 bang. Los disparos se mezclaban con los desgarradores gritos de los monstruos, resonando por todos los pasillos del laboratorio y rompiendo la quietud de la noche. Escucha con atención y descubrirás una sorpresa. El silbido de las espadas se entrelaza con los disparos, como si juntos compusieran un suntuoso nocturno. Joyce y su hijo Jonathan se quedaron paralizados al oír el sonido. Cuando un demogorgón canino se abalanzó, Jonathan reaccionó demasiado tarde, las garras de la criatura le arañaron el hombro, empapando su manga de carmesí. El amor por su hijo no nubló el juicio de Joyce. Dominando su miedo, blandió la escopeta y disparó a quemarropa contra el cráneo del demogorgón. Auge. La materia cerebral salió disparada. La bestia chilló, convulsionó con acento agudo, vaciló, pero sus extremidades seguían temblando de rabia. Con los ojos llameantes, Joyce cargó otro proyectil y volvió a dispararle a la cabeza. Los músculos del demogorgón canino cedieron y se desplomó. Al ver a su madre luchar con tanta ferocidad, sin rastro del pánico que lo había paralizado, el respeto de Jonathan por ella se disparó. Jonathan, ¿estás bien? Una vez que se aseguró de que el peligro había pasado, Joyce se apresuró a ayudar a su hijo a levantarse. Al encontrarse con su mirada ansiosa, se recompuso y negó con la cabeza. Solo un rasguño. Los disparos vinieron del sótano, ¿verdad?, preguntó Joyce. Estaban acurrucados en la escalera de emergencia. Jonathan asintió. Yo también los oí, todavía hay alguien ahí abajo. Madre e hijo intercambiaron miradas, prepararon nuevas rondas y bajaron sigilosamente las escaleras. No podían discernir si la persona que se movía abajo era un aliado. Si se trataba de personal del laboratorio, incluso humano, podría ser un enemigo que no escucharía, y en cierto modo, la gente del laboratorio era más peligrosa que los monstruos. Jonathan apenas había asomado la cabeza en el pasillo del sótano cuando un cuchillo ensangrentado le rozó la garganta. Se quedó rígido. Joyce dio un paso al frente, temblando, mientras apuntaba al hombre del cuchillo. Jonathan, la oscuridad se iluminó cuando una linterna deslumbrante iluminó su rostro, la voz familiar los tranquilizó a ambos. Richard bajó la hoja. Eran ustedes dos los que estaban disparando en la escalera. ¿Qué hacen aquí? Joyce asintió. Oímos un ruido abajo y lo seguimos. Uf, casi me matas del susto. Pensé que me iban a cortar la garganta, murmuró Jonathan, golpeando el robusto pecho de Richard. Richard sonrió. Lo siento, pensé que cualquiera que hiciera tanto ruido tenía que ser hostil. No te esperaba. Olvídalo, pensé que Will y los demás irían al laboratorio contigo y Eleven. Jonathan contó cómo él y Joyce habían terminado allí, y lo que los chicos imprudentes habían hecho en ausencia de Richard. Richard soltó una risita. Los niños, claramente necesitan más deberes. Cuando volvamos, haré que los padres de Steve, que viven en un barco mercante, traigan algunos cuadernos de matemáticas adicionales de mi tierra natal. Sus dientes blancos brillaban como colmillos de demonio a la luz de la linterna. Joyce preguntó, ¿entonces los niños no están aquí? Hopper y Eleven tampoco están, solo tú. Así es, Richard asintió. Joyce le acarició suavemente la mejilla. Desde que Jonathan le había contado que Richard era huérfano, sentía la necesidad de protegerlo. No tienes que hacerlo todo solo, apóyate en nosotros. Richard sonrió. Genial, entonces ayúdame a encontrar una tarjeta de acceso de nivel AOS. Después de eso, todavía necesito llegar a la sala de servidores y a los archivos clasificados. La señora Baer y su hijo asintieron de inmediato y comenzaron, junto con Richard, a rebuscar en los bolsillos de los cadáveres caídos en busca de credenciales de identificación, centrándose en los investigadores de mayor edad, ya que sus tarjetas tenían más probabilidades de coincidir con las cerraduras. Como la linterna de Richard aún funcionaba, significaba que no había monstruos cerca, así que el grupo podía respirar un poco más tranquilo sin temor a otra emboscada. Pero cuando Jonathan se acercó a una puerta marcada como enfermería, se quedó paralizado. El suelo estaba cubierto de cadáveres de monstruos, algunos con agujeros de bala en el cráneo, otros partidos por la mitad, sangre por todas partes, casi toda suya. Chade hizo esto. Jonathan se quedó con la boca seca. Las habilidades de combate de Richard eran mucho más brutales de lo que había imaginado. Esto no era obra de un hombre cualquiera.
No, esto no parecía obra de un ser humano en absoluto. Jonathan repasó mentalmente la apariencia de Richard. Ni un rasguño, la piel tan tersa como siempre, los músculos perfectamente definidos, ni un moretón, y mucho menos una herida. Pasando por encima de los cuerpos, Jonathan recogió un frasco de vidrio del tamaño de un pulgar con la etiqueta «glucosa de alta concentración». Estaba vacío, como si alguien se lo hubiera bebido de un trago. Sin pensarlo dos veces, arrojó el frasco a un lado, dobló otro pasillo y encontró a un profesor calvo y de ojos desorbitados, tendido en el suelo, pelo rojo y un bigote bien cuidado. Le arrebató la placa del abrigo y leyó: Jeffrey Berson, nivel de autorización. Ese. Lo tengo, gritó Jonathan, incapaz de contener su emoción. Momentos después llegaron los otros tres. Tras confirmar la identificación, Richard sacó una pila de disquetes de su mochila. Este es el virus. Cuando lleguen a la sala de servidores, inserten estos disquetes en el orden que he indicado. Copiará todos los experimentos inhumanos que el laboratorio haya realizado y, simultáneamente, borrará todos los archivos relacionados con Eleven. Después, encuentren el archivo clasificado y, si pueden, quémenlo junto con la sala de servidores. Madre e hijo miraron fijamente los discos, percibiendo un tono de última voluntad en las órdenes de Richard. Jonathan soltó: ¿Y tú? Richard respondió como si fuera obvio: voy a entrar en el mundo del revés para rescatar a ese chico, Troy. Es una pieza clave para acabar con el laboratorio. Voy contigo, dijo Jonathan, agarrando el brazo de Richard con total seriedad. Richard miró hacia Joyce. Según su experiencia, los padres nunca dejan que sus hijos se expongan al peligro. Déjalo ir. Joyce sostuvo la mirada de Richard, sonriendo con un orgullo complejo. Y no subestimes a esta anciana. Tomé clases de informática. Sé usar un teclado. Richard parpadeó y luego sonrió. Me equivoqué. Joyce sigue siendo una joven vanguardista. Compartió sus armas con Jonathan, y ambos partieron juntos, adentrándose en las profundidades de la tierra hacia el sector sellado. Al verlos marcharse, Joyce sintió una mezcla de preocupación y orgullo, y luego se enderezó. Aún tenía trabajo que hacer, valiente e inteligente como siempre, por el bien de esos niños. Pronto Richard y Jonathan llegaron a la legendaria entrada al mundo del revés, un recinto de cristal repleto de cadáveres, cristales rotos y monstruos putrefactos. En su centro se alzaba una puerta circular, oscura y de un rojo palpitante. Les quitaron las máscaras a los cuerpos cercanos, se las pusieron, intercambiaron un asentimiento y atravesaron el pasaje sellado con una membrana. Una sustancia viscosa se les pegaba, la realidad se desdibujaba y, tras un nauseabundo caleidoscopio de imágenes, atravesaron una segunda membrana, dejando atrás el mundo normal y entrando en el retorcido y empapado de muerte reino del mundo del revés. Capítulo 34. El mundo del revés, donde el tiempo se detiene. Después de que Eleven y su grupo se reunieran con Robin, Steve y Nancy, tuvieron una breve discusión e intercambio de palabras antes de decidir dirigirse primero a la escuela secundaria Hawkins. Al llegar a la escuela secundaria Hawkins, Robin y los demás salieron del auto. Del maletero del auto deportivo de Steve sacaron armas preparadas, objetos que les habían sobrado de la última vez que quemaron los túneles con Richard. Había 2 machetes, una escopeta y un bate de béisbol. Además, un objeto grande que había dentro llamó la atención del jefe Hopper. Vio a Robin colocarse una mochila con tanque de combustible, conectada a una manguera lanzallamas. Sin importar cómo se la mirara, parecía un lanzallamas. El jefe Hopper se quedó aturdido por un instante antes de comprender. Señalando el lanzallamas que Robin había sacado, preguntó: ¿lo trajeron de casa de Richard? Robin asintió con una sonrisa. Como pasaban por el barrio de Richard, se detuvieron en su casa para recoger el equipo, pensando que podría serles útil. El jefe Hopper no dijo nada más. Simplemente pensó que Richard era un tipo realmente peligroso con unas habilidades prácticas impresionantes. Cuando Robin sacó el lanzallamas por primera vez, pensó que era un modelo militar auténtico, y solo se dio cuenta de que era casero al examinarlo más de cerca. Nancy le entregó la escopeta al jefe Hopper y luego le dio un bate de béisbol que sacó del fondo del maletero a un desconcertado Steve. Steve abrió mucho los ojos. ¿Por qué me das un bate de béisbol? Quería quedarse con la escopeta, sobre todo porque él mismo la había traído de casa. Nancy esbozó una leve sonrisa y le acarició el pecho con delicadeza, casi de forma coqueta. En un momento necesito que protejas a Mike y a los demás. Es mejor dejarle la escopeta al jefe. En efecto, dijo el jefe Hopper, sintiéndose profundamente satisfecho. Los niños no deberían jugar con armas. No, Nancy,
¿qué acabas de decir? ¿Quieres que cuide de Mike y los demás? Steve se giró para mirar a todo el grupo de adolescentes, que le sonreían y le mostraban los dientes. Sus ojos se abrieron aún más. ¿Cómo es que de repente me han degradado a niñera? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo Robin riendo, dándole una palmada en el hombro a Steve. Hombre, eres nuestra última línea de defensa. Eres fundamental. Steve quiso protestar, pero antes de que pudiera decir nada más, divisó varios faros delanteros que se proyectaban a lo lejos. Esto significaba que el grupo del laboratorio los estaba persiguiendo de nuevo. Sus rostros palidecieron al instante. Corrieron rápidamente al gimnasio, cerraron las puertas de golpe y las atrancaron desde dentro. Los miembros del laboratorio salieron de sus coches y enseguida divisaron el coche deportivo de Steve aparcado en la entrada del gimnasio. Rápidamente rodearon las puertas delantera y trasera, preparándose para entrar por ambos lados. Un grupo de agentes federales se movió con una rapidez excepcional. Aunque todos llevaban los brazos enyesados, rebosaban de profesionalismo y empuñaban con determinación sus armas en la primera línea de su misión. La agente Connie Fraser aún sentía un leve dolor en las manos y sus ojos estaban llenos de resentimiento. Deseaba poder dispararle a la niña que le había hecho eso en ese mismo instante, pero no podía. Así que ahora pensó que, al menos, mataría a algunos de los compañeros de la niña para desahogar su ira. Finalmente, la agente Fraser y su equipo, que lideraban la operación, divisaron a los dos grupos que se habían separado. Sin dudarlo, la agente Fraser dirigió a su equipo en la persecución del grupo con los niños. Al doblar una esquina y ver los rostros aterrorizados de los adolescentes, una escalofriante intención asesina brilló en sus ojos. Eleven pareció percatarse de la presencia del agente Fraser. Quizás debido a que el aumento de sus superpoderes le había infundido una explosión de confianza en sí misma, decidió de repente dejar de esconderse. Se giró bruscamente y con un movimiento telequinético de la palma de la mano, arrojó al grupo de agentes federales que estaban a punto de disparar contra la pared, inmovilizándolos. Frente al grupo de agentes federales aterrorizados y suplicantes, Eleven no se contuvo como lo había hecho horas antes. Apuntó al cuello de cada uno y, con un rápido movimiento de cabeza, acabó con sus vidas sin dificultad. Los amigos de Eleven y Steve, quien los lideraba, quedaron atónitos. Solo entonces se dieron cuenta de que la chica silenciosa que siempre parecía inofensiva era en realidad una compañera de equipo con habilidades extraordinarias. Para ella, esos tipos con armas no eran más que simples peones. Quiero pelear. Eleven miró a todos. Había huido tantas veces, esta vez ya no quería huir. Iba a enfrentarse cara a cara con quienes le habían infundido miedo. Los adolescentes se miraron entre sí y luego susurraron, genial, al unísono, siguiendo el ritmo de Eleven. Steve, agobiado por la misión de cuidar niños, sintió de repente que su papel se había vuelto algo inútil. Miró el bate de béisbol que tenía en la mano, lo agitó al aire, se encogió de hombros y dijo, parece que no tengo ninguna posibilidad de brillar. Tras ese comentario, Steve decidió que no podía bajar la guardia. Agarró el bate con fuerza y lo siguió. Si Eleven quería enfrentarse a los enemigos que tenían delante, él sería responsable de proteger la retaguardia, al menos dando ejemplo como el mayor. Así, Eleven, con su poder desatado por completo, era casi como una diosa de la guerra. Los cañones que les apuntaban cambiaban de dirección mediante telequinesis antes de que pudieran disparar, impactaban en sus compañeros o simplemente daban en el suelo. Sin excepción, todos los disparos fallaban. Antes de que los enemigos pudieran reaccionar, Eleven les rompía el cuello con la mente. En poco tiempo, casi la mitad de los 34 miembros del personal armado enviados para recuperar a Eleven, incluidos 9 agentes federales con formación profesional, habían sido neutralizados fácilmente por ella. 11 no caminaba rápido. Por un lado, tenía las piernas cortas, por otro, buscaba al Dr. Brennan. Quería un enfrentamiento final con el hombre que le había causado dolor durante más de una década, el que había destruido la imagen de un padre en su mente. Zumbido, zumbido, zumbido. Sin embargo, justo en ese momento, se produjo un cambio repentino. Las luces alrededor de la cancha de baloncesto en el centro del gimnasio comenzaron a parpadear y a emitir destellos frenéticos. Esta extraña situación era familiar para todos los presentes. Bang, bang, bang. El jefe Hopper, que estaba usando su escopeta para lidiar con los perseguidores, también se percató de la anomalía en las luces. Las dos jóvenes que estaban a su lado también parecían alarmadas. Sangre y gente viva, susurró Hopper, recordando lo que Richard había dicho. Al Demogorgón del mundo del revés le gusta ver seres vivos sangrando.
Esa bestia olfateó la sangre y se acercó, tal como dijo Chade. No sé si debería darle las gracias o no. Hopper echó un vistazo hacia atrás. Su grupo, sin saberlo, había sido acorralado en un callejón sin salida. Rugido. Un instante después, el rugido de un monstruo resonó de repente. Irrumpió a través de la pared del pasillo detrás del gimnasio y se abalanzó de inmediato sobre el personal armado que intentaba interceptar al grupo de Hopper. Estos dispararon sus pistolas frenéticamente, pero debido a su falta de experiencia luchando contra monstruos, fallaron casi todos los puntos débiles, lo que le dio al monstruo la oportunidad de contraatacar. Con varias embestidas, su cabeza con forma de pétalo se abrió de golpe y mordió, y sus garras se agitaron salvajemente. Los humanos, atrapados en el estrecho espacio e incapaces de esquivar, se convirtieron en presa fácil para el monstruo. Escondidos en un rincón, Hopper y las dos chicas habían contenido la respiración durante un buen rato, presas de la tensión. Solo tras asegurarse de que el monstruo, sediento de sangre, se había alejado, se atrevieron a asomarse. Obligándose a soportar el horror de los cadáveres mutilados, los tres se escabulleron. A continuación, debían reunirse con Eleven, encontrar la oportunidad de vengarse de la gente del laboratorio y enfrentarse al monstruo del mundo del revés. Mientras que en el mundo real se desarrollaba un tiroteo de alto riesgo en el gimnasio de la escuela secundaria Hawkins, junto con la repentina aparición de un monstruo, Richard y Jonathan, que habían entrado en el mundo del revés, también se habían dirigido a la escuela equivalente en ese lugar. Según la pista de Eleven, Troy debería estar aquí ahora. Richard rezó en silencio para que este personaje secundario no muriera así sin más. Esperaba que Troy, que estaba sufriendo el mismo destino que Will, también gozara de la protección argumental de Will y resistiera hasta que él y Jonathan pudieran rescatarlo. ¿Por qué el mundo del revés es exactamente igual a nuestro mundo real? Richard y Jonathan exploraron con cautela la escuela secundaria Hawkins. Jonathan llegó al aula donde Will y los demás tenían sus clases, como ya había estado allí, sintió una extraña sensación de familiaridad. Richard frunció ligeramente el ceño. Él tampoco lo sabía, pero pronto descubrió información inusual en un escritorio de la oficina de la facultad. Era el escritorio de Greg, el profesor de ciencias que más apreciaban Mike y los demás. Una fecha marcada con una X roja indicaba que en el mundo del revés era el 9 de noviembre, en lugar del 22 del mundo real. Jonathan también estaba desconcertado, pero Richard parecía pensativo. Ese día, parece ser el día en que Troy y su amigo desaparecieron. ¿Por qué? Jonathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda, presintiendo que algo andaba mal. Richard negó con la cabeza. Dejemos la curiosidad a un lado por ahora. El gimnasio es el único lugar que nos queda por revisar. Quizás Troy esté allí. Los dos se dieron la vuelta y se dirigieron a la entrada del gimnasio de la escuela secundaria Hawkins en el mundo del revés. Ambos sintieron una ligera inquietud y temor, pues el gimnasio parecía extremadamente peligroso. Unas enredaderas conscientes parecían haber echado raíces y crecido extensamente desde el interior. Varias enredaderas grandes incluso habían salido por las puertas y se arrastraban por el suelo. Richard advirtió a Jonathan que esas enredaderas estaban vivas y poseían una mente colmena. Para evitar alertarlas y que revelaran su presencia a otros monstruos del mundo del revés, era mejor que no las tocaran antes de rescatar a Troy. Si no tenían cuidado, podrían quedar atrapados, y esas enredaderas no se rompían fácilmente solo con la fuerza humana. Jonathan demostró comprender la situación y optó por seguir al ágil Richard. Al principio, el camino a través del pasillo que conducía a la cancha central de baloncesto no fue demasiado difícil, ambos pudieron encontrar puntos de apoyo suficientes. Pero cuando salieron del pasillo y entraron a la cancha, no pudieron evitar quedar atónitos. Numerosas enredaderas se retorcían y entrelazaban formando un enorme manojo, como el tronco de un árbol, que se elevaba hasta la altura de un tablero de baloncesto. Varios cadáveres de humanos y animales grandes colgaban desecados entre las densas enredaderas, y Troy, cuyo destino se desconocía, estaba atado indefenso entre ellas, con los ojos en blanco. Gigi. Justo cuando Richard y Jonathan estaban a punto de intervenir para salvarlo, Richard escuchó de repente un coro de extraños gritos biológicos provenientes de todas partes. Siguiendo uno de los sonidos, jadeó con acento agudo. Vio una araña gigante con rasgos faciales extremadamente similares a las piezas bucales de un demogorgón, que los observaba desde la oscuridad con varios ojos que emitían una inquietante luz roja. Y había alrededor de 20 arañas de ese tipo, grandes y pequeñas, dispersas por todo el gimnasio. Capítulo 35. Jonathan, despierta. Despierta y te mostraré de qué estoy hecho. Así es como funciona,
Insértalos uno por uno, y cuando la barra de progreso llegue al 100%, pasa al siguiente. Joyce observó cómo colocaba los disquetes que Richard le había dado en la unidad de la sala de servidores. Apareció una barra de progreso en el monitor de la computadora, y siguió las instrucciones para insertar los discos uno tras otro. Le pareció que este tipo de hackeo no requería ninguna habilidad técnica, era incluso más sencillo que escanear códigos de barras en la tienda de conveniencia. Poco después, antes incluso de haber revisado toda la pila de disquetes, apareció un mensaje en el monitor: se han copiado todos los datos clasificados. Joyce se quedó atónita por un instante. Eso es todo, se acabó. Rápidamente sacó los disquetes, los metió en una bolsa y se la colgó al cuello para asegurarse de que no se perdieran. Después, siguiendo las instrucciones de Richard, reunió todos los materiales inflamables que pudo encontrar en el laboratorio y los esparció por los archivos confidenciales y la sala de servidores. Luego, les prendió fuego. En un instante, ambas salas quedaron envueltas en llamas. Tras prender fuego a las habitaciones, Joyce no huyó del laboratorio. En cambio, tomó un lanzallamas que había encontrado en un almacén mientras buscaba materiales inflamables y se dirigió con determinación hacia la zona de confinamiento subterránea. También iba al mundo del revés. Richard y Jonathan estaban de pie, espalda con espalda, mirando a las arañas Demogorgon del mundo del revés que los rodeaban. Sentían una profunda tristeza. Nunca había visto algo así, dijo Richard, mostrando los dientes. Estas arañas gigantes no parecían más débiles que un Demogorgon. Al ver su gran parecido, decidió llamarlas arañas Demogorgon. Jonathan tragó saliva con dificultad. Deberíamos alegrarnos de que estas cosas nunca llegaran al mundo real. Richard exhaló suavemente, sacó su revólver de la cintura y quitó el seguro. No esperen que se queden ahí parados mirándonos, dijo con calma. Prepárense para la batalla en cualquier momento. Correcto, Jonathan asintió enérgicamente, agarrando con fuerza su hacha y su pistola, que sostenía con una sola mano. Soldado americano. De repente, una de las arañas Demogorgon lanzó un rugido y se abalanzó sobre Richard, liderando el ataque. Las demás arañas la siguieron de cerca. Richard fue rápido. Casi al instante en que la araña rugió y se abalanzó, disparó su revólver. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos impactaron de lleno en la cabeza de la araña Demogorgon. 2 agujeros de bala aparecieron al instante, y un líquido verde salpicó de las heridas. La araña, con la cabeza destrozada, perdió rápidamente la capacidad de moverse y se desplomó. Al menos son blandos, y no tienen una regeneración ultra rápida. Richard sintió un ligero alivio, pero sus párpados se crisparon al ver cómo las patas afiladas como cuchillas de las arañas Demogorgon cortaban enredaderas y baldosas con cada movimiento. Jonathan también empezó a disparar, pero su puntería era pésima, todos sus disparos fallaron. Richard le arrebató la pistola a Jonathan y le entregó su machete. «Ve a salvarlo, deja a los monstruos en mis manos», gritó. Jonathan no dudó ni objetó. Soltó el hacha de una mano, que le pareció ligera en comparación con el machete, y cargó contra Troy, enredada entre las enredaderas, con el machete en ambas manos. Empuñando una pistola en cada mano, Richard se convirtió en un dios de la guerra con 2 armas. Sus pupilas se contrajeron ligeramente, emitiendo una tenue y melancólica luz azul. Richard activó su habilidad derivada, explotación de puntos débiles. Ante sus ojos, los movimientos de todas las criaturas a su alrededor se ralentizaron, y varios puntos de sus cuerpos brillaron con una luz azul que solo él podía ver. Richard apuntó y disparó a esos puntos azules. ¡Bang! 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 Los casquillos salían disparados con cada tiro. Las balas silbaban en el aire, perforando los puntos débiles de la cabeza de varias arañas Demogorgon. Casi no tenían posibilidad de esquivarlas y caían una a una al ser alcanzadas. 3, 4, 12. Richard contó en silencio la cantidad de arañas Demogorgon que había matado, mientras también controlaba las balas restantes en sus 2 pistolas. Enseguida, ambos cargadores quedaron vacíos. Sin tiempo para recargar, Richard tuvo que lanzar las pistolas como proyectiles. Luego sacó varias bolitas negras de su mochila y las arrojó contra las intrépidas arañas Demogorgon. ¡Boom! 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 Joyce, cargando el lanzallamas a través del portal al mundo del revés, contempló con expresión inexpresiva el pueblo, a la vez familiar y extraño. Sin saber a dónde ir, oyó varias explosiones provenientes de la escuela. Inmediatamente, se dirigió hacia allí, apretó los dientes y corrió hacia el sonido de las explosiones con el pesado lanzallamas a cuestas. «Por favor, Jonathan, Chade, por favor, estén bien». Los ojos de Joyce se enrojecieron mientras suplicaba a Dios. «Eleven, ven conmigo.
El doctor Brennan, vestido con un traje como un caballero aristocrático, se acercó afectuosamente a Eleven. Parecía ignorar la cautela en sus ojos mientras decía: te prometo que, después de esto, seré un papá aún mejor, ¿de acuerdo? Tras una noche de búsqueda, el doctor Brennan finalmente encontró a la hija, con superpoderes que tanto anhelaba. Una mezcla de emociones lo embargó mientras extendía la mano y caminaba hacia ella. Para el doctor Brennan, era una escena conmovedora de un padre y su hija reuniéndose, pero para los demás, era una escena de locura. Las luces parpadeaban rápidamente por todo el gimnasio, acompañadas por los constantes rugidos de los monstruos y los gritos de los humanos. Todos estaban en estado de pánico. ¡Alto!, gritó Eleven, ordenándole al viejo asqueroso que se mantuviera alejado. Gracias al conocimiento que Richard le había inculcado en los últimos días, se dio cuenta de lo detestable que era en realidad el hombre al que una vez había estado tan apegada. Sabía que su antiguo apego era una emoción falsa llamada síndrome de Estocolmo, una especie de calidez maldita. La sonrisa se congeló en el rostro del doctor Brennan, y su mirada se suavizó gradualmente, aunque su tono siguió siendo amable. ¿Qué te pasa, Eleven? Si estás enfadada por lo que hice antes, puedo disculparme, pero por favor, vuelve a hablar conmigo ahora. 11 replicó en tono acusatorio. No voy a ir contigo. 11. Jonathan, que estaba cortando las enredaderas que ataban a Troy, creyó oír una voz familiar resonando en el gimnasio. No pudo evitar detenerse y mirar hacia atrás. En esa fracción de segundo, una enredadera se enroscó repentinamente alrededor de su cuello, asfixiándolo y elevándolo por los aires. Durante la lucha, el machete se le cayó de la mano a Jonathan. Richard sabía que Jonathan no había estado alucinando. Era el resultado de la superposición y la estrecha conexión entre el mundo real y el mundo del revés. Los sonidos del mundo real podían llegar al mundo del revés, y las personas en este mundo podían comunicarse tocando fuentes de luz que correspondían al mundo real, llegando incluso a transmitir señales eléctricas en ocasiones. Por desgracia, Jonathan no era él, no lo sabía, así que se había distraído momentáneamente. Richard lanzó algunos petardos caseros más para ahuyentar a 5 o 6 arañas Demogorgon. Luego, sacó el hacha de una mano que Jonathan había dejado caer antes de una enredadera cortada y se abalanzó sobre una araña Demogorgon que trepaba por una enredadera para devorar a Jonathan. Con un destello de la hoja, como un golpe capaz de partir montañas, Richard partió el cuerpo de la araña por la mitad, rociando un líquido verde por toda la cara de Jonathan. Uf, Jonathan se atragantó al tragar accidentalmente parte del líquido. Sintió que iba a morir de asco antes de que la enredadera pudiera siquiera estrangularlo. Richard cortó una enredadera varias veces, hasta que finalmente derribó a Jonathan. Luego le entregó el hacha de una mano, él usaría el machete que había caído al suelo. Con la ayuda de Richard, Jonathan luchó con ahínco contra las enredaderas y finalmente logró liberar a Troy de su agarre, arrancándole la enredadera que se le había clavado profundamente en la garganta. No respira. Al ver que Troy, al que habían rescatado, permanecía inmóvil, sin que su pecho se elevara, Jonathan le comprobó la respiración y gritó alarmado. Richard sujetó su machete con ambas manos para apartar 2 enormes patas de araña que se abalanzaban sobre él. Entonces, dale primeros auxilios. Confía en ti mismo, puedes hacerlo, gritó. Con un potente empujón, Richard blandió su espada y cortó limpiamente la cabeza de otra araña Demogorgon. Pero, Jonathan miró a Richard, que luchaba por contener el enjambre de arañas. Con el hacha de una mano en una mano y el inconsciente Troy en el otro brazo, se encontraba en un dilema. Concéntrate en salvarlo. Deja estos monstruos en mis manos, dijo Richard con firmeza, percibiendo la vacilación de Jonathan. Sacó varias botellas azules pequeñas de su mochila, botellas que a Jonathan le resultaban algo familiares. El ágil pulgar de Richard abrió con facilidad la tapa de una pequeña botella azul que sostenía entre sus dedos. Luego, se bebió de un trago todo el espeso líquido que contenía. Richard se lamió los labios y maldijo entre dientes: «Maldita sea, esto está demasiado dulce». En cuanto terminó de hablar, Jonathan vio a Richard abandonar su estilo de lucha conservador. Pasó de un extremo a otro, lanzándose temerariamente contra el círculo de las 7 arañas Demogorgon restantes para enfrentarlas de frente. Jonathan se puso aún más ansioso al ver a Richard herido por el ataque de las arañas. Sus pupilas se contrajeron y, antes de que pudiera siquiera sentir dolor y horror, observó atónito cómo Richard seguía intercambiando golpes con las arañas como si no sintiera nada. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que las heridas en el cuerpo de Richard,
causadas por las afiladas patas de las arañas, se estaban curando rápidamente. Jonathan comprendió de repente, resultaba que su buen amigo también era un esper. Oh, no importa entonces. Jonathan suspiró aliviado e inmediatamente comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar y respiración boca a boca al pequeño Troy. De vez en cuando, animaba al desconocido, un chico problemático del que había oído que solía acosar a su hermano, murmurando con vehemencia: «Despierta. Despierta, usa la misma energía que tenías cuando acosabas a Will. Cuando despiertes, verás cómo te trato». Capítulo 36. De vuelta al mundo real. Rugido. El Demogorgón atravesó la pared, atrapando un cadáver bajo ella. Su cabeza, con forma de flor demoníaca en plena floración, escupió una lengua larga y delgada. Su aparición interrumpió instantáneamente el enfrentamiento entre Eleven y el Dr. Brennan. El Demogorgón lanzó un rugido a la multitud y comenzó a correr como una bestia hambrienta. Mientras corría, rociaba saliva por todas partes, y sus enormes garras se abalanzaban sobre los hombres armados que se interponían en su camino. Rat-tat-tat. Frente al fuego de la ametralladora, el Demogorgón se cubrió la cabeza con una mano y cargó hacia adelante, lanzando por los aires a 2 soldados armados. Al mismo tiempo, las heridas de bala en su cuerpo se curaron rápidamente. Balanceó sus gruesos y largos brazos hacia atrás, apartando a varias personas más en un instante. Dr. Brennan, dese prisa y regrese, instó uno de los miembros del personal armado, protegiendo de cerca al Dr. Brennan y aconsejándole que se marchara. Aunque los ojos del Dr. Brennan estaban llenos de terror, no optó por marcharse. Miró a Eleven y le dijo: «Eleven, por favor, ayúdanos». Ante la mirada suplicante del Dr. Brennan, la bondadosa Once finalmente se ablandó. Volvió la vista hacia sus compañeros, casi indefensos, y decidió actuar una vez más. Usando su telequinesis, agarró al furioso Demogorgón, inmovilizándolo firmemente antes de alzarlo en el aire. El feroz monstruo era sujetado como por una mano gigante invisible, completamente incapaz de resistir. Mientras Eleven lo golpeaba de un lado a otro, estrellándolo violentamente contra el suelo, el gimnasio quedó hecho un desastre al instante. Varias grandes grietas quedaron abiertas en las gradas, y el cuerpo del Demogorgón se deformó por los repetidos impactos. «Lo siento, Eleven, pero tengo que hacerlo». Justo cuando Eleven estaba a punto de partir al Demogorgón por la mitad, el Dr. Brennan sacó inesperadamente una jeringa de su bolsillo y, sin dudarlo, clavó la aguja en la arteria carótida del cuello de Eleven. «No», gritaron Steve y Mike, conmocionados y furiosos. Cuando Steve dio un paso al frente blandiendo su bate, el guardia armado que protegía al Dr. Brennan lo bloqueó de repente. Un codazo seguido de un violento golpe con la culata del arma impactaron en el rostro de Steve. Perdió el conocimiento y cayó inconsciente en el acto. Mike y los demás fueron bloqueados por otros efectivos armados y fácilmente derribados al suelo. «Vámonos», dijo el Dr. Brennan, lanzando una mirada fría a Mike y al grupo. Sosteniendo a Eleven, que dormía plácidamente, ordenó a todos que se marcharan. Estaba convencido de que, sin la protección de las habilidades de Eleven, el monstruo en recuperación los mataría incluso sin que ellos mismos les dispararan. Estallido. Sin embargo, justo cuando el Dr. Brennan dio un paso, sintió un dolor repentino en la pantorrilla y la planta del pie. Siguiendo el sonido, vio al jefe Hopper mirándolo con intención asesina. El hombre gruñó con voz ronca: «¿A dónde crees que llevas a Eleven?». «Mátenlo». El Dr. Brennan rompió a sudar frío por el dolor y se arrodilló sobre una rodilla, pero aún así no olvidó proteger a Eleven. Les habló con furia a los guardias que estaban a su lado. Los 3 hombres armados presentes en el lugar ya habían abierto fuego contra el jefe Hopper antes incluso de que el Dr. Brennan hablara. Aunque Hopper era corpulento, sus movimientos no eran ni pesados ni rígidos. Con unos pocos pasos rápidos, se agachó tras un muro, dejando que la ráfaga de la ametralladora acribillara la pared que tenía encima, dejando una serie de agujeros de bala. Los 3 avanzaron intentando flanquear a Hopper, pero en ese momento, Steve, que se hacía el muerto en el suelo, se levantó de repente. Con una voltereta, agarró las piernas de un guardia armado que tenía delante, provocando que el hombre cayera al instante. ¡Guau! Lucas ya había recibido la señal de la fingida inconsciencia de Steve. Accionó su tirachinas y una piedra impactó de lleno en el ojo de uno de los guardias armados. El hombre cayó al suelo retorciéndose de dolor y su arma se disparó, hiriendo accidentalmente a su jefe, el Dr. Brennan. El Dr. Brennan gimió al recibir un disparo inexplicablemente en el hombro izquierdo. Esta vez, ya no pudo sujetar a Eleven, y ella se deslizó de sus brazos hasta el suelo.
Maldita sea, al ver a dos de sus compañeros caídos, la ira del líder se desató. Apuntó con su arma a Mike y a los demás, pero en el momento crucial, un disparo resonó a sus espaldas. Hopper reapareció y mató al líder cómplice. El Dr. Brennan jadeaba con dificultad, incapaz de hablar. Miró fríamente a quienes lo rodeaban. Deseaba tocar aquel rostro tranquilo e inocente que dormía, pero Hopper se le adelantó, la alzó en brazos y la acunó. Apretó los dientes en secreto, mientras su visión periférica se posaba en el monstruo que tenía detrás. ¡Zas, zas! Aparecieron llamas furiosas que quemaban el cuerpo del monstruo que aún no se había recuperado de los ataques de Eleven. Robin manejaba el lanzallamas, mientras que Nancy, esa chica tan valiente, había conseguido gasolina y la vertía sobre el monstruo, que se debatía impotente entre las llamas. Al ver esto, el Dr. Brennan dejó escapar un largo suspiro y simplemente se dejó caer al suelo, sin pensar más. Había perdido, y había perdido por completo. Increíblemente, había perdido contra un grupo de niños y un compañero. Al final pagarás las consecuencias de tus actos, dijo Hopper con frialdad, mirando a Eleven, que dormía en sus brazos, y reprimiendo el impulso de darle unas cuantas patadas en esa cara tan fea. El Dr. Brennan mantuvo los ojos cerrados, pero en su rostro no se reflejaba abatimiento ni derrota. Con tono tranquilo, preguntó, ¿qué piensa hacer ahora? Hay que desenmascarar las atrocidades del laboratorio, cerrarlo en la ciudad y, por supuesto, devolver la paz a la ciudad, dijo Hopper con naturalidad, dejando escapar un resoplido frío. Si revelas los secretos del laboratorio, el secreto de Eleven no se guardará. Los militares sabrán de su existencia a partir de entonces. Créeme, serán aún más crueles que yo. O capturarán a Eleven y usarán cualquier medio necesario para extraerle poder, o simplemente la destruirán. Mientras no dejemos que el mundo exterior se entere de Eleven, todo irá bien, se burló Hopper, aunque un brillo extraño apareció en sus ojos. Parecía que Richard sí había pensado en todo esto y había planeado una salida para Eleven. Al oír esto, el Dr. Brennan quiso decir algo más, pero escuchó una exclamación proveniente de Robin. El monstruo en llamas había experimentado un último estallido de fuerza. Con un movimiento brusco de sus brazos, lanzó a Robin y a Nancy por los aires. Luego, justo antes de morir, abrió a la fuerza una grieta temporal hacia el mundo del revés en la cancha de baloncesto. Tropezó unos pasos hacia Hopper y los demás antes de convertirse finalmente en cenizas. Al ver la grieta abierta por la fuerza en el suelo, las expresiones de todos cambiaron al instante. Robin quería trepar y quemar el pasaje, pero descubrió que el lanzallamas que había traído se había roto en la violenta colisión. Sentía como si se hubiera roto varias costillas, lo que le dificultaba mucho trepar. Nancy apenas podía mantenerse en pie, pero su estado no era mucho mejor que el de Robin. Espera, escucha con atención. Parece que se oyen voces en esta grieta, dijo Will, mirando fijamente la grieta abierta. Voces humanas. Todos se sobresaltaron e inmediatamente guardaron silencio para escuchar con atención. Oyeron débiles sonidos provenientes de la grieta. Mamá, ¿qué haces aquí? Realmente no podía dejar de preocuparme por ustedes, así que no tuve más remedio que venir a ayudarlos. Jonathan, ¿cómo está Troy? Todavía estoy trabajando en ello. Las voces de Jonathan, Joyce y Richard resonaron desde la grieta, lo que hizo que todos se dieran cuenta al instante de que estos tres se encontraban en la versión del mundo del revés del mismo entorno. Joyce, estamos aquí, gritó Hopper hacia la grieta. La otra parte guardó silencio por un momento, y entonces se oyó la voz de Joyce, llena de sorpresa y duda. Hopper. Genial, hay un pasaje temporal aquí. Salgamos por aquí, exclamó Richard con entusiasmo desde el mundo del revés. El sonido de su lucha contra una criatura gigante también era claramente audible para todos. Al oír esto, todos dieron un paso al frente de inmediato, deseosos de rescatar a Richard y a los demás del mundo del revés y devolverlos al mundo real. Pero una exclamación de Jonathan hizo que a todos se les erizara el vello. Cuidado, mamá, gritó Jonathan. Inmediatamente después, antes de que nadie pudiera acercarse, la grieta fue atravesada por una enorme pata de araña con forma de guadaña. Todos temblaban de terror. Una simple mirada a la fría luz que se reflejaba en aquella extremidad insectoide de aproximadamente 1.5 metros de largo les heló la sangre. Apenas podían imaginar lo que Richard y los demás estarían experimentando al otro lado. En ese momento, la cancha de baloncesto en el mundo del revés era un mar de fuego. La mayoría de las enredaderas habían sido quemadas por el lanzallamas que Joyce había traído. Los cadáveres de las arañas Demogorgon fueron engullidos por el fuego,
y un pequeño número de arañas se retiraron inmediatamente y huyeron aterrorizadas. Solo la araña Demogorgon más grande permaneció. Era tan alta como un edificio de 3 pisos, su cuerpo no era tan grande, pero sus patas eran increíblemente largas. Justo cuando Joyce estaba a punto de ser atravesada en la cabeza por la araña Demogorgon más grande del campo, Richard la derribó a tiempo, salvándole la vida. El rostro de Joyce seguía reflejando la conmoción, pálido y sin vida. Sus músculos temblaban y parecía completamente incapaz de moverse. Explotación de puntos débiles, activada. Tras soportar la enorme carga mental que le suponía activar esa habilidad derivada, la mente de Richard se aclaró de nuevo. Pudo ver cada centímetro de los puntos débiles de la araña gigante que se cernía sobre él. Richard apuntó primero a la articulación de una de las patas de la araña Demogorgon y la golpeó violentamente, haciendo que la postura de la araña se volviera inestable. ¡Puchi! De repente, una enredadera cobró vida en el momento menos oportuno. Se precipitó desde el mar de fuego y se enroscó alrededor de uno de los pies de Richard, restringiendo su movimiento. Esto provocó que los movimientos de Richard se ralentizaran medio compás, y una pata de araña le atravesó el muslo derecho. «Chade», gritaron la madre y el hijo Byers. «No te preocupes por mí, sigue salvándolo». «Puedo hacerlo», gritó Richard sin mirar atrás. Richard creyó oír vagamente una risa extraña y siniestra de la enredadera que lo había atrapado brevemente, antes de convertirse en cenizas. Pero Richard, adolorido, no le prestó mucha atención. Apretando los dientes, blandió su espada de nuevo, cercenando la pata de araña que se le había clavado en el muslo. La araña gigante Demogorgon, tras haber perdido 2 patas, se desplomó al suelo. La cabeza, parecida a un capullo, que tenía en su cuerpo siseaba sin cesar, mientras que sus otras patas se agitaban y golpeaban salvajemente. Richard apenas logró esquivar varios zarpazos de las patas de la araña. Finalmente, arrastrando su muslo, que apenas podía mover, corrió hacia la araña gigante Demogorgon y le clavó el machete en el abdomen carnoso. Al instante, un gran volumen de líquido y huevos de araña sin formar brotó a borbotones. Al ver que la araña debilitaba sus esfuerzos, Richard no se dio por satisfecho. Giró el machete dentro del abdomen, destrozando sus órganos internos hasta que quedaron hechos pedazos y la araña dejó de dar señales de vida. Solo entonces se detuvo. Tos, tos. Al oír una tos violenta y juvenil, Richard miró hacia Jonathan. Vio a Joyce y a Jonathan, madre e hijo, llorando de alegría mientras se abrazaban. Cada uno sostenía las manos de Troy, que por fin había recuperado la respiración. Su esfuerzo no había sido en vano. La persona había sido salvada. No fue hasta que el inmundo Richard y los demás hubieron salido arrastrándose del pasaje temporal del mundo del revés y regresaron al mundo real que se consideró que la crisis temporal de esta noche singularmente extraña había terminado. Capítulo 37. Otra forma de obtener puntos de historia. Tras escapar del mundo del revés, Richard sintió como sus nervios, tensos como una cuerda de cometa, se rompían de repente. Perdió la conciencia al instante y cayó en un sueño profundo. Aturdido, cuando recuperó la conciencia, Richard se encontró en medio de la oscuridad. No había nada a su alrededor, excepto el panel de habilidades frente a él, que aún brillaba tenuemente. Agente, Richard. Habilidades, inglés, nivel C. Tu nivel cumple con los requisitos diarios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Puedes traducir y expresar con precisión tus pensamientos en chino. Alégrate de que tu nivel 6 en la prueba de inglés universitario no haya sido solo una casualidad. Programación, rango B. Un experto de primer nivel. Al menos en esta era, tus habilidades no tienen rival. Tareas domésticas generales, nivel C. Una habilidad esencial para alguien sin padres. Si los electrodomésticos se rompen, los arreglo. Si la casa está sucia, la barro. Mientras se ahorre dinero, todo en casa depende de mis manos trabajadoras. Solo te falta una palabra para ser el tipo ideal para la mayoría de las mujeres: dinero. Artes culinarias, rango A. Wow. Platos que brillan. Desgracia, rango E. Un talento innato. Tómese 2 segundos para recordar brevemente su vida. Tiro, rango D. Oh, no está mal. Lograste mejorar hasta este nivel en poco tiempo sin recurrir a trucos. Habilidades derivadas. Hiperdigestión. La tasa de absorción de energía de los alimentos por parte del cuerpo aumenta considerablemente. Puedes reponer energía rápidamente y restaurar tu estado vital a través de la ingesta de alimentos. Explotación de puntos débiles. Para arrancarte el brazo, solo necesito un golpe.
Al igual que Hu Fu sacrificando un cerdo o Pao Ding descuartizando un buey, tu vasta experiencia en el sacrificio te permite ver las debilidades de todas las cosas. Puntos de la gráfica, 734. Al ver los puntos de la trama, Richard de repente perdió la calma y dijo sorprendido, ¿de dónde saqué tantos puntos de la trama? Revisó rápidamente los mensajes del sistema y descubrió que, mientras estaba completamente inconsciente, había recibido involuntariamente numerosas recompensas que contribuían a la trama. Se estableció una relación con el personaje principal, Mori, puntos de trama más 6. Se estableció una relación con el personaje principal, Owens, puntos de trama más 5. Se estableció una relación con el personaje principal, Jackson, puntos de trama más 7. Se estableció una relación con el personaje principal, Sullivan, puntos de trama más 3. Se estableció una relación con el personaje principal, Henry Creel, puntos de trama más 20. Hay tanta gente que no conozco. Espera, este Henry ha vuelto a aparecer, y resulta que es un personaje principal que aporta muchos puntos igual que Eleven. Richard dejó de desplazarse por la barra de mensajes, con la mirada fija en el nombre. Ahora entendía que, establecer una relación, no requería que él la construyera personalmente, siempre que el otro personaje tuviera la intención de formar una relación seria con él de forma unilateral, la relación se consideraba establecida. Richard se preguntaba cuál sería la trayectoria de Henry para que el panel de expertos lo reconociera como alguien con tanto tiempo en pantalla como Eleven. Si este Henry fuera un protagonista como Eleven, no le resultaría extraño que estos giros argumentales provinieran de Michael o Steve. Pero resultó ser un Henry del que Richard nunca había oído hablar. Podría ser él el gran jefe oculto del programa. A Richard se le aceleró el corazón. Tras pensarlo bien, sintió que era la única posibilidad. Al fin y al cabo, los dos núcleos de una historia no son más que la facción liderada por el protagonista y la facción villana que se le opone. Si el protagonista es el núcleo de su facción, entonces la facción villana también debe tener un protagonista como su núcleo, al igual que en el diagrama de Taiji. Cuanto más lo pensaba Richard, más probable le parecía. Al fin y al cabo, Eleven había oído el nombre, Henry, por primera vez del Dr. Brennan. Recordaba vagamente que Eleven había repetido las palabras del Dr. Brennan, Henry, eres tú el que está ahí dentro. Parecía que mucho antes de que Eleven abriera accidentalmente la puerta difícil de cerrar al mundo del revés el 6 de noviembre, el Dr. Brennan ya sabía de la existencia de otro mundo y sabía que alguien que reconocía podría estar en ese mundo. La cantidad de información contenida en esto se volvió ingente. Richard incluso llegó a pensar que la insistencia del Dr. Brennan en que Eleven realizara un experimento especial de percepción extrasensorial tenía como objetivo abrir el portal al mundo del revés para confirmar su existencia. De este modo, la apertura del portal por parte del laboratorio Hawkins no fue un accidente, sino un acto deliberado y premeditado del Dr. Brennan. Esta idea no era una mera especulación. Richard recordaba con atención el trabajo original. Después de que Eleven se separara del Dr. Brennan, realizó percepción extrasensorial en numerosas ocasiones, pero nunca volvió a abrir un portal al mundo del revés. La respuesta era obvia, simplemente activar la percepción extrasensorial normal no conectaría a ambos mundos. Fue el Dr. Brennan quien utilizó condiciones experimentales especiales para obligar a Eleven a activar un tipo particular de percepción extrasensorial, permitiéndole percibir el mundo del revés y forzándola a usar su poder para abrir el portal a la fuerza. Parece que ese viejo bastardo se merece morir aún más, pensó Richard, frunciendo el ceño. Parecía que la sombra de araña gigante de la obra original, el monstruo no físico llamado el Desollamentes, no era el jefe final de toda la serie, sino un tipo llamado Henry. Independientemente de los poderes especiales que tuviera Henry, sin duda era un tipo peligroso. Richard continuó revisando los mensajes de su sistema, ya que la obtención de información para la trama estaba lejos de haber terminado. Los atributos del personaje objetivo de la relación, Jonathan Byers, han cambiado, puntos de trama más 40. Los atributos del personaje objetivo de la relación, Troy, han cambiado, puntos de trama más 90. Los atributos del personaje objetivo de la relación, Will Byers, han cambiado, puntos de trama más 90. Los atributos del personaje objetivo de la relación, Eleven, han cambiado, puntos de trama más 160. Los atributos de los personajes han cambiado. Richard estaba completamente atónito. De repente, sus extraños engranajes mentales hicieron clic y tuvo una revelación. Así que eso es,
La segunda forma de sacarle puntos a la trama a los personajes es romper su personalidad. Sí, supongamos que una persona está destinada a convertirse en un héroe, sin importar cómo lo logre, el título de héroe siempre será el atributo principal de su carácter. No importa cuántas direcciones tome la trama, todas conducen al mismo destino. Por eso, aunque Richard había intervenido en la trama original varias veces, hasta el punto de que ésta se había vuelto tan compleja que él formaba parte de ella y no podía ver el panorama completo, seguía sin poder sacar provecho de ella. Porque, incluso sin contarse a sí mismo, Eleven acabaría convirtiéndose en la superchica sobrenatural, Nancy en la guerrera sobrenatural y Steve en el niñero sobrenatural. Todos acabarían convirtiéndose en ese tipo de personas, solo que sus experiencias de crecimiento serían diferentes. Pero la intervención de Richard esta vez pareció haber trastocado algunas cosas. Por ejemplo, el caso más típico fue el de Troy. Este mocoso del campus de la obra original ahora ocupaba el lugar de Will. Me temo que, tras este incidente, se convertirá en un completo cobarde. El estatus de víctima principal, que pertenecía a Will en la obra original, podría recaer ahora sobre él. El estatus del personaje de Troy podría haberse multiplicado varias veces debido a esto, pasando instantáneamente de ser un extra de tercera categoría a un protagonista de primera. Esto fue una especie de colapso de personalidad. Espera, pensándolo bien, Troy debería darle las gracias. Richard sonrió. A partir de ese momento, Richard estableció su estrategia futura para estafar al sistema. Por fin comprendió cómo manipular al panel de habilidades. Capítulo 38 Habilidad derivada reparación universal. Con tal cantidad de puntos de la trama, Richard no se contuvo. Lo primero que hizo al despertar fue echar un vistazo al lugar donde se encontraba, la cabaña del jefe Hopper, y, sintiéndose aliviado, inmediatamente comenzó a asignar puntos. Sube de nivel la habilidad, programación, rango B. -88. Ding, tu programación, ha subido al rango A. Programación, rango A, si no fuera porque la época no ha podido seguirme el ritmo, ya habría creado una verdadera inteligencia artificial. Subir de nivel la habilidad, disparo, rango D. -10. Ding, tu disparo, ha subido de nivel a rango C. Elevar a mismo nivel. Richard finalmente dominó sus tres habilidades, programación, tiro, e incluso, convenientemente, dominó tareas domésticas generales. Esto se debió principalmente a que, tareas domésticas generales, costaba mucho menos que las otras habilidades, y tenía curiosidad por ver qué tipo de habilidad podría perfeccionarse y desarrollarse a partir de una, tareas domésticas generales, al máximo nivel. En consecuencia, el panel de habilidades de Richard se convirtió en habilidades, inglés, clasificación C, su nivel cumple con los requisitos diarios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Puede traducir y expresar con precisión sus pensamientos en chino. Afortunadamente, su CET6 no fue solo una casualidad. Programación, rango A, si no fuera porque la era no ha podido seguirme el ritmo, ya habría creado una verdadera inteligencia artificial. Refinamiento 166, tasa de éxito 70%. Tareas domésticas integrales, rango A, vivir con alguien como tú, y mucho más si es una mujer o alguien del mismo sexo, haría que incluso entidades invisibles se enamoraran perdidamente de ti, cautivadas por tu meticuloso cuidado. Refinamiento 50, tasa de éxito 70%. Artes culinarias, rango A, wow. Cocina resplandeciente, refinamiento 160, tasa de éxito 70%. Desgracia, rango E, un talento innato. Tómese 2 segundos para recordar brevemente su vida. Tiro, rango A. Jiu-Jitsu americano perfeccionado, cata de armas en su máximo esplendor, aniquilando oponentes desde 800 millas de distancia. Es una lástima que el equipo moderno no pueda seguir el ritmo de tus habilidades. Refinamiento 100, tasa de éxito 70%. Puntos de la gráfica, 364. ¿Qué demonios es esta descripción para la categoría A, tareas domésticas generales? Antes de que Richard pudiera siquiera pensarlo 2 veces, sintió que su cuerpo se fortalecía notablemente. Sin embargo, no sabía con exactitud hasta qué punto había mejorado su condición física. Tras una breve pausa, echó un vistazo a los puntos restantes de su plan y, sin dudarlo, los invirtió en perfeccionar y desarrollar tareas domésticas generales. Ding, tareas domésticas generales, rango A, se está refinando y mejorando actualmente. Ding, la mejora falló. Ding, la mejora falló. Ding, la mejora falló. Ding, la mejora falló. Ding, mejora exitosa.
Mierda, Richard apretó los puños con fuerza al ver las 4 notificaciones de fallo consecutivas. Solo cuando vio la última mejora exitosa sintió un atisbo de consuelo. Ding, has desarrollado una nueva habilidad derivada, reparación universal. Reparación universal, qué extraño, parece que puedes arreglar cualquier cosa. Nota, por favor, no intentes alterar las leyes de la vida y la muerte. Un torrente de conocimiento inundó la mente de Richard. Un recuerdo específico, como una mansión solitaria en medio de una ventisca, le abrió sus puertas. Sin embargo, dentro no había una cálida chimenea que protegiera del frío, solo manchas de sangre por todo el suelo y una oscuridad aún más gélida. Hubo una vez un mecánico que podía arreglar cualquier cosa. Su exquisita habilidad para las reparaciones le granjeó el respeto de los habitantes del pueblo, y su esposa e hija estaban orgullosas de él. Pero un día, su amada esposa e hija murieron en un accidente al caer por un acantilado. Desconsolado, tuvo una idea repentina y desenterró a sus esposas muertas, convencido de que también podría arreglarlas. Sin embargo, durante el proceso de reparación, descubrió que le faltaban materiales. A partir de entonces, hermosas mujeres del pueblo morirían, destrozadas, cada noche. En realidad, las manos de Richard se movían al unísono con las del mecánico anónimo del recuerdo. Sus dedos parecían tocar la carne de cada belleza víctima. Su piel flexible y sus órganos calientes y palpitantes fueron meticulosamente diseccionados y colocados en 2 cuerpos en descomposición gracias a su exquisita destreza. Día tras día, el proceso continuó hasta que los 2 cadáveres putrefactos quedaron perfectamente unidos. Entre suaves susurros, las 2 bellezas, cubiertas de marcas de sutura, abrieron sus ojos vacíos. Los ojos de Richard parecían encontrarse con los de la esposa y la hija, resucitadas, de su memoria. Las imágenes residuales de esos ojos verdes y vacíos persistieron en la mente de Richard mucho después de que terminara la transmisión del conocimiento. Sentía como si, a cada instante, 2 ojos que surgían de la nada lo miraran fijamente, intentando arrastrarlo a un abismo de locura. «Uf», exclamó Richard, despertando de golpe. Incorporó bruscamente la parte superior de su cuerpo. La colcha se deslizó, dejando al descubierto su torso delgado y desnudo. Un sudor frío le cubría el cuerpo, y su atractivo rostro parecía como si el sudor le hubiera absorbido el calor corporal. El gélido aire de la nieve que caía afuera penetraba en la cabaña y le rozaba las mejillas, dejándole el rostro mortalmente pálido. Chade, y Levan, al oír ruidos desde dentro, entró corriendo en la habitación con alegría. No trató a Richard como a un extraño en absoluto y no le importó que estuviera con el torso desnudo, apoyado en la mesita de noche, mientras le preguntaba, ¿estás bien? Richard recobró la conciencia poco a poco. Recuperó el calor corporal y la cordura, y un rubor saludable volvió a sus mejillas. Suspiró aliviado y preguntó, ¿qué hora es? A las 10:11 de la mañana, dijo 11 con una sonrisa. ¿Qué fecha es hoy? Richard vio la nieve caer fuera de la ventana. Recordaba perfectamente que la noche que fueron al mundo del revés para salvar a todos, el cielo estaba despejado. Aunque había señales de invierno, la temperatura no había sido tan baja. 11 explicó, hoy es el día de acción de gracias. Richard hizo una pausa por un momento y luego asintió lentamente. Eso significa que he estado dormido un día y una noche. ¿Quieres algo de comer?, preguntó 11. Tengo un poco de hambre, la verdad, dijo Richard, frotándose el estómago vacío. Al darse cuenta de que llevaba mucho tiempo sin comer, el glotón dormido en su vientre empezó a despertar, gruñendo en señal de queja. 11 sonrió. Hay algunos waffles que sobraron del desayuno, te los traeré. También hay galletas en casa, te las traeré también. Richard asintió con una sonrisa, sentado en la cama esperando a que Eleven trajera la comida. En poco tiempo, la cama de Richard estaba rodeada de una gran cantidad de comida. Richard cumplió con las expectativas y se lo terminó todo, pero aún así, se sintió solo medio satisfecho. Aún así, era mejor que nada. Richard recuperó las fuerzas para caminar. Le pidió a la joven Eleven, que todavía no comprendía del todo la diferencia entre hombres y mujeres, que esperara un momento afuera. Se cambió de ropa, probablemente de Hopper o Robin, que había traído de su casa y dejado en la mesita de noche. Parece que has crecido un poco. Poco después, Eleven vio a Richard, ya vestido, salir de la habitación. Lo observó detenidamente, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Sí, lo sentí. Richard bajó la mirada hacia sus pantalones, que ya no le quedaban bien. La distancia entre el dobladillo y los tobillos había aumentado unos 2 o 3 centímetros. Originalmente medía poco menos de 1.80 metros, pero ahora definitivamente medía al menos 1.80 metros.
Negó con la cabeza. Eso no importa. ¿Acaso el jefe Hopper no está en casa? Mientras observaba a Richard entrar en la cocina y rebuscar hábilmente en la nevera de otra persona para sacar frutas, verduras y carne para preparar una comida, Eleven dijo, fue al pueblo a comprar cosas para las actividades de acción de gracias de esta noche. Chade, ¿te quedas a cenar conmigo esta noche? Claro, siempre y cuando Hopper esté de acuerdo, sonrió Richard. Incapaz de soportar el hambre, cogió un tomate grande recién lavado y se lo comió crudo. Luego, miró a Eleven, que estaba contenta con lo que acababa de decir, y comentó, ahora hablas con mucha más fluidez. Once se rascó su cabecita rapada. No estoy segura. Después de despertarme, sentí que de repente conocía muchas palabras que antes no entendía. Richard dejó de picar verduras y preguntó con curiosidad, ¿recordabas tus viejos vacíos de memoria? No lo creo, dijo Eleven, negando con la cabeza. Caminó desde el sofá hasta la encimera, agarrándose al borde con ambas manos mientras miraba a Richard con expectación, con los ojos llenos de un atisbo de admiración. De vez en cuando, echaba un vistazo a los ingredientes que Richard estaba preparando y se relamía los labios. ¿Qué delicia vas a preparar esta vez? Hay una porción para ti, dijo Richard con una leve risa, sin insistir más en el tema de los recuerdos perdidos de Eleven. Cuando el jefe Hopper regresó a la cabaña cargado de maletas y vio a Richard despierto y cocinando en la cocina, lo abrazó sorprendido. Luego, los tres pasaron un día de acción de gracias tranquilos juntos. Todos estaban en perfecta sintonía, nadie mencionó lo que había sucedido 2 días antes. Richard ni siquiera preguntó por las consecuencias ni por el resultado del manejo del laboratorio. No fue hasta que Hopper acostó a la exhausta y dormida Eleven en su habitación y cerró la puerta, dejando una pequeña rendija de 7 centímetros, que comenzó a relatar todo lo sucedido mientras Richard estaba inconsciente. Su primera frase hizo que Richard comprendiera casi todo. Lo siento, pero el laboratorio aún no puede cerrarse por el momento. Capítulo 39. El problemático laboratorio. Durante el día y la noche en que Richard estuvo inconsciente, la situación se desarrolló con la rapidez de una montaña rusa. Ya fuera por la noticia de que el Dr. Brennan, quien había recibido un disparo de escopeta y otro por fuego amigo, había muerto por una hemorragia excesiva, o porque el gobierno federal enviaría un nuevo supervisor para hacerse cargo del laboratorio, o porque los militares ya conocían los entresijos de los experimentos y habían comenzado a prestar atención al laboratorio, las cosas cambiaban rápidamente. En definitiva, mantener el laboratorio abierto por ahora fue mucho mejor que cerrarlo inmediatamente. Dado que Richard había borrado casi todos los datos relacionados con Eleven en el laboratorio, tanto el laboratorio como los militares solo sabían, por los miembros supervivientes, que había escapado una niña experimental, pero desconocían su paradero. Ambos bandos vigilaban en secreto a Eleven. La diferencia radicaba en que el laboratorio no quería que Eleven quedara al descubierto. Debido al enorme desastre que habían provocado esta vez, muchas personas sensibles en todo Estados Unidos habían notado las rarezas de Hawkinstown. El nuevo supervisor estaba allí para solucionar el problema causado por el Dr. Brennan, y estaba más que dispuesto a cooperar con los habitantes del pueblo que conocían el incidente para ocultar la existencia de Eleven. Los objetivos de los militares eran más variados. Querían comprobar primero si Eleven existía realmente, si era así, optarían por eliminarla directamente. ¿Por qué? Esto implica asuntos internos del gobierno federal que no son fáciles de abordar. En resumen, no todos los miembros del Congreso apoyan al laboratorio, algunos se oponen directamente a él. Mantienen buenas relaciones con las Fuerzas Armadas y no desean que la facción del laboratorio logre experimentos exitosos. Además, se dice que el representante militar, el general Sullivan, es un nacionalista humano extremista. Cree firmemente que seres sobrenaturales como Eleven no pueden existir en la sociedad humana, ya que representan una amenaza para la seguridad humana y deben ser erradicados. Así pues, aunque no se podía confiar plenamente en la palabra del laboratorio, todos los que querían proteger a Eleven compartían un interés común con ellos. Además, el laboratorio podía proporcionar cierto grado de cobertura para la existencia de Eleven. Al menos hasta que los militares estuvieran convencidos de que Eleven estaba muerta o desaparecida, era necesario mantener una relación de cooperación con el laboratorio. Richard comprendió la esencia de lo que decía Hopper. Era casi exactamente lo que había intuido, aunque no esperaba que los militares se involucraran. Sullivan, murmuró Richard para sí mismo. Hopper acababa de mencionar el nombre, y le resultaba muy familiar porque había aparecido en los mensajes del sistema relacionados con la recopilación de puntos de la trama.
Evidentemente, los militares probablemente estaban interesados en algo más que los secretos del laboratorio Hawkins. Ya habían reunido suficiente información como para saber que Sullivan había marcado a Richard como objetivo principal de observación. De lo contrario, el panel de expertos no habría podido obtener información clave del general Sullivan. Últimamente necesito pasar desapercibido, pensó Richard. Al enterarse de que el general Sullivan era un nacionalista extremista, ya fuera porque lo perseguía para encontrar a Eleven o porque Richard había demostrado inadvertidamente habilidades extraordinarias durante el incidente y lo habían catalogado como un presunto psíquico, debía actuar con la mayor normalidad posible durante un tiempo. De lo contrario, él, Eleven e incluso los demás se verían envueltos en problemas innecesarios por su culpa. Richard nunca fue de los que causaban problemas a los demás. Si lo hacía, sin duda tenía un plan para compensarlo. En resumen, no quería causar problemas ni deber favores, una convicción que mantenía desde que creció huérfano. La conversación con el jefe Hopper se vio interrumpida por un momento de silencio. Richard miró el fuego en la chimenea y de repente recordó algo, preguntando, por cierto, jefe, ¿quedó bien cerrada la puerta al mundo del revés después de todo esto? La expresión del jefe Hopper era compleja. Lamentablemente, no tuvimos tiempo suficiente. Once no despertó de la anestesia hasta las 3 de la tarde de ayer, y para entonces, el gobierno federal ya había instalado una nueva dirección en el laboratorio. Para proteger a Once, no decidimos cerrar el portal al mundo del revés de inmediato. Richard vio la culpa en el rostro del jefe Hopper. Este jefe, que solía ser algo cínico, era en realidad un hombre que amaba el pueblo y poseía un profundo sentido de la justicia. Ante el dilema de desenmascarar a Eleven o dejar al pueblo en peligro, finalmente eligió a Eleven. Se convirtió en un buen padre, pero perdió su integridad moral. Richard miró al dueño de los ojos que se asomaban por la rendija de la puerta. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el dueño de los ojos retrocedió tras la puerta como un gatito avergonzado. Con una leve sonrisa, dijo, fue la decisión correcta. Al menos hasta que conozcamos la personalidad del nuevo supervisor del laboratorio, no podemos dejar que sepa que Eleven existe. No podemos arriesgarnos a perder a Eleven, ni podemos arriesgarnos a estar en peligro después de perderla. En los próximos días, inevitablemente ocurrirán cosas extrañas en el pueblo. Si no cerramos el portal a tiempo, el mundo del revés seguirá invadiendo el mundo real. Tendrá que vigilarlo, jefe. Cuando la pequeña Once despierte, recuerde decirle que mire el mundo del revés de vez en cuando. Al menos hasta que encontremos el momento adecuado para su aparición, debemos mantener la paz en el pueblo, dijo Richard, compartiendo su opinión. El jefe Hopper asintió y suspiró suavemente, yo estaba pensando lo mismo. Luego, le dio una palmada en el hombro a Richard. No te preguntaremos mucho sobre tu situación. Todo esto fue gracias a ti. Gracias a ti, tenemos ventaja sobre los secretos inconfesables del laboratorio y hemos ocultado perfectamente los datos psíquicos de Eleven. Esto nos da cierta ventaja en nuestra cooperación con el laboratorio. Incluso si Eleven queda expuesta accidentalmente algún día, tenemos cartas en la mano. Déjame el resto a mí. Todavía eres estudiante, así que sigue con tu papel. Robin, Steve, Jonathan y Nancy te aprecian como amigo. Y Eleven te quiere como a un hermano. Si es posible, no quiero que vuelvas a correr peligro. Tras su exitoso regreso al mundo real junto a la madre y el hijo Byers, y el niño desaparecido Troy, Richard demostró diversas habilidades increíbles. Su extraordinaria capacidad de autocuración y su absorción hipereficiente de glucosa y suero intravenoso no pasaron desapercibidas para todos. Sin embargo, todos guardaron en secreto la singularidad de Richard, decidiendo mantenerla como un secreto para toda la vida. Incluso el Dr. Brennan, gravemente herido, se había quedado impactado por Richard, diciendo que un psíquico como él, que no era producto de experimentos, era un talento innato excepcional, tan valioso como Eleven. Desde ese momento, el Dr. Brennan, que parecía a punto de morir desangrado, de repente pareció recuperarse. Miró a Richard como si fuera un tesoro invaluable. Sobre todo cuando descubrió que la habilidad de Richard era una especie de autocuración, esa mirada fanática quedó grabada en la memoria de Hopper, vívida e inquietante. Por eso Hopper desconfiaba de la historia del laboratorio, al menos, sentía que estaban ocultando deliberadamente la verdadera naturaleza del Dr. Brennan. La falta de sinceridad del nuevo laboratorio fue, naturalmente, la razón por la que Hopper no estaba dispuesto a confiar en el nuevo supervisor. Además, al tiempo que protegía a Eleven, también quería hacer todo lo posible por proteger a Richard. Capítulo 40. Hacer una película. Tras pasar el día de acción de gracias con Hopper y Eleven, Richard regresó a casa.
La casa, que no se había limpiado en 2 días, seguía ordenada gracias a su costumbre de hacer las tareas domésticas a diario. Se tumbó en el sofá y se relajó un rato. En la silenciosa casa, hasta el más mínimo ruido se volvía inaudible para Richard. Bostezó y se levantó, dirigiéndose directamente a la rejilla de ventilación sobre la puerta de su habitación. Abrió la tapa exterior y apareció ante él un extraño aparato que emitía una luz roja intermitente y un leve tic-tac. Richard sonrió. Sin decir palabra, extrajo directamente la batería del dispositivo. Después, Richard volvió a registrar la habitación. Encontró dispositivos de escucha o vigilancia debajo del cubo de basura y dentro del despertador. Sin excepción, los desmanteló todos. Mientras Richard desmantelaba un dispositivo oculto tras otro, tanto el personal de inteligencia del laboratorio Hawkins como los agentes de inteligencia militares guardaron silencio. Uno a uno, sus rostros se tornaron incómodos, sus ojos tan oscuros como el agua. ¿Qué idiota inútil instaló estas cosas? Las quitaron todas en un instante. Colocó la docena de dispositivos de escucha y vigilancia que había reunido sobre su escritorio. Tras pensarlo un momento, Richard desmontó las piezas de los dispositivos de escucha. Modificó y combinó esas piezas con las cámaras, reprogramó el software de la sonda de la cámara y alteró ligeramente la pintura y la carcasa. En poco tiempo, estos dispositivos espías se habían convertido por completo en cámaras de seguridad para el hogar. Richard se quedó con 2 para uso personal, y el resto pensaba dárselos a ese tal Eddie para que los traficara más adelante. Ese tipo tenía muchos contactos. Quizás los miembros del equipo de inteligencia que vigilaban la casa de Richard jamás imaginaron que su sofisticado equipo de espionaje estaría tan mal escondido a los ojos de un estudiante de último año de secundaria. No solo lo descubrieron al instante, sino que, lo que fue aún más indignante, lo desmanteló, lo reutilizó para su propio beneficio e incluso planeó venderlo en el mercado negro. Fue como echar leña al fuego. Tras una sencilla limpieza de la casa, Richard quería quedarse y pasar el día tranquilamente. Pero alrededor de las 3 de la tarde, una noble de aspecto algo demacrado, pero vestida con exquisitez y ostentación, vino de visita. Llevaba un costoso abrigo de bisón y joyas brillantes y lujosas. Al ver a Richard abrir la puerta, la dama se emocionó y le dio las gracias con gratitud. Resultó que esta señora era la madre del joven Troy, quien había tenido la mala suerte de morir. En esta ocasión, vino a agradecerle a Richard por haberle salvado la vida a su hijo, y le trajo muchos regalos. El más valioso era probablemente un cheque por $20,000, que Richard podía cobrar en el banco correspondiente en cualquier momento. Richard lo aceptó sin dudarlo. Antes de que su negocio, High Tea, que compartía con Steve, abriera oficialmente sus puertas, no tenía ingresos estables. Además, no sentía ninguna culpa al aceptar ese dinero. Richard no prestó especial atención al estado de Troy, mostrándose indiferente y sin mostrarse particularmente afectuoso ni distante. Tal vez intuyendo la actitud de Richard, y teniendo sus propios asuntos que atender además de un hijo débil al que cuidar, la madre de Troy pronto se marchó. Por la tarde, Robin, que no tenía que trabajar, fue a visitar a Richard, ya recuperado, con comida y bebida. Los 2 amigos pasaron todo el día encerrados en casa, viendo películas y charlando. Robin no se fue hasta casi la hora de ir a trabajar a la mañana siguiente. Richard y Robin se marcharon juntos porque él también necesitaba ir al pueblo para cambiar primero el cheque de $20,000 que le había dado la madre de Troy por dinero en efectivo. Tras canjear con éxito el cheque por dinero en efectivo y depositarlo en su cuenta bancaria, Richard se encontró con Steve, que había ido específicamente a buscarlo, justo cuando salía del banco. «Chade, ¿vas a ir a la fiesta que da Jones esta noche?» Steve se quitó las gafas de sol con una gran sonrisa. Se asomó por la ventanilla del coche y dio un ligero golpecito a la puerta de su preciado deportivo. Nancy, Jonathan y Barbara estarán allí. ¿Una fiesta? Richard lo pensó un momento y asintió. Claro. Aunque había retirado todos los dispositivos de vigilancia y escucha de la casa, Richard aún oyó ruidos provenientes del exterior cuando fue al baño en mitad de la noche. Supuso que probablemente se trataba de personal de inteligencia del laboratorio. Habían abandonado el reconocimiento con dispositivos mecánicos y se habían pasado a la vigilancia humana primitiva. Dado que ese era el caso, bien podría fingir más y comportarse más acorde con el estilo de los jóvenes de hoy en día, para que dejaran de vigilarlo antes. Oye, entonces vamos, sube. Steve estaba aún más contento. Antes, cada vez que invitaba a Richard a participar en alguna actividad, Richard casi siempre se negaba.
Aunque no lo decía abiertamente, en realidad sentía cierta pena y tristeza, preguntándose si Richard realmente lo consideraba un amigo. Ahora toda su tristeza y sus dudas se habían desvanecido. Richard saltó y se metió en el asiento trasero del coche, preguntando, «La fiesta es esta noche, ¿verdad? ¿A dónde vamos ahora? Nuestra tienda ya está terminada y reformada. ¿No vas a venir a echar un vistazo?» «Oh, tan rápido». El interés de Richard se despertó de inmediato. Al llegar de nuevo a la tienda de bebidas que él y Steve habían adquirido, se encontraron con que, en comparación con la vez anterior, el local estaba completamente renovado. Incluso los expositores y la mascota de la tienda estaban colocados en la entrada para dar la bienvenida a los clientes. Solo faltaban las máquinas para el mostrador y el letrero de la tienda sobre la puerta. «Hermano, debo decir que el diseño de renovación que propusiste es realmente bueno. Tiene un ambiente genial». Steve quedó muy satisfecho con el resultado de la renovación. Richard también asintió con aprobación. Los reformadores eran bastante fiables y habían restaurado entre el 70 y el 80% del ambiente que él deseaba. Preguntó, «¿Aproximadamente cuándo podemos abrir?» «El 20 del mes que viene», respondió Steve. Richard parecía pensativo. «El 20, eso es casi Navidad. Quizás podamos aprovecharlo y lanzar un evento doble de gran inauguración más Navidad para sacar mucho provecho». Steve permanecía de pie, escuchando en silencio los murmullos de su hermano. Cada vez que oía una buena idea, no podía evitar maravillarse, pero a medida que escuchaba tácticas de marketing cada vez más despiadadas, no podía evitar sentirse un poco alarmado. Como era de esperar, era este buen hermano suyo más apto para nacer en su propia familia. Si su padre podía tener un hijo malvado, como Richard, ese viejo capitalista ni siquiera sabría cómo contener su alegría. «¿Cuánto dinero nos queda?», calculó Richard brevemente, decidiendo en silencio un plan de apertura viable, y luego le preguntó a Steve. «Quedan más de 30,000, respondió Steve. Richard asintió, entrecerrando los ojos y sonriendo. «No está mal, tengo 20,000 aquí, vamos a sacar cada uno una parte del dinero para promocionar nuestra tienda». ¿Cómo piensas hacer eso? Permítame preguntarle, ¿hay alguna mansión abandonada en este pueblo? De esas que parecen habitadas solo por gente rica. Supongo que debería haber algunas. Steve estaba un poco inseguro. Recordaba que había bastantes casas abandonadas en la ciudad, pero las grandes mansiones abandonadas eran raras. No les había prestado mucha atención. Richard pensó un momento. «No importa, podemos consultar la biblioteca municipal más tarde». Steve asintió y preguntó con una mirada extraña, «Aunque te apoyo incondicionalmente, tienes que decirme qué quieres hacer, ¿verdad?» «Hagan una película», dijo Richard con seriedad. Steve se dio cuenta. «Oh, así que están haciendo una película». «¿Qué demonios?»,